Bien, aquí podemos encontrar el problema 1 del repaso de compresión. Y esto nos pide que seleccionemos un espesor que será el mismo para el alma y el patín, más óptimo, y lo redondeamos en un 16avo. Y este será para las placas que conforman una columna con la siguiente configuración. Esta estará articulada en sus dos extremos con una longitud entre soportes de 10 pies, una altura y una base de 5 pulgadas y una carga última de compresión de 60 kips. Y se usará un acero FY de 50 K6. Y con esto se resolverá según el procedimiento LRFD y se identificará si los patines y el alma son compactos, no compactos o esbeltos. Bien, aquí podemos encontrar dos diagramas. Uno, el que nos muestra la columna, la cual está con sus dos apoyos y tiene una longitud de 10 pies. Además de la sección transversal, donde encontramos la base y la altura, que son las de 5 pulgadas. Bien, para esto tenemos los datos que desconocemos: el espesor y las condiciones del patín y el alma. Tenemos la base y la altura de 5 pulgadas y una K que es igual a 1. Esta la podemos encontrar en la tabla del manual, o igualmente podemos saberlo porque cuando una columna está articulada en sus dos extremos, en la deformación utiliza completamente la longitud de la columna, por lo cual K es 1. Bien, igualmente tenemos un acero de FI de 50 K6 y pues la carga última de 60. Bien, el paso 1 es suponer KL entre R. Y bien, KL entre R la suponemos de 60. Esto es porque para una columna de una longitud de 10, el profesor nos indicó que podíamos elegir de 40 entre 60. Pero la mayoría de las veces siempre podremos elegir 60. Bien, para esto después vamos a la tabla 4-22 y sacaremos un phi CFCR para una KLR de 60, KL entre R de 60. Y esta phi CFCR nos dará igual a 34.66. El siguiente paso es usar la fórmula de diseño, donde nos indica que AG, la área gruesa requerida, es igual a la carga última entre phi CFCR, lo que sería que la área gruesa requerida es igual a los 60 de la carga última entre los 34.6 que sacamos de la tabla 4-22. Esto nos da 1.73, pero lo dividiremos entre tres elementos. ¿Por qué? Porque como muestro en este diagrama, un elemento es el azul y tenemos otros dos elementos que son los naranjas. Bien, el área gruesa requerida entonces nos daría 0.58 por elemento. El paso 3 será seleccionar un candidato. Ahora, conocemos el área gruesa requerida y también conocemos la longitud, que será la del elemento más largo, pues es la longitud que conocemos, ya que todavía desconocemos la longitud de estos dos elementos, por lo que será 5. Y desconocemos por ahora el espesor, entonces vamos a despejar el espesor. Entonces el espesor será igual al 0.58 del área gruesa requerida entre 5, que es la longitud del elemento más largo. Entonces nos da que el espesor mínimo debería ser de 0.116 y lo redondearemos en 16avos, lo que un 16avo es igual a 0.0625, que no nos alcanza. Entonces le sumaremos un 16avo más y esto nos dará a 0.125, lo cual es mayor a 0.116, entonces pasa, es un OK. Bien, entonces para esto vamos a buscar un área gruesa que supere el área gruesa requerida. Para esto vamos a usar un espesor que sobrepase los espesores que habíamos sacado. Bueno, la primera placa, el área gruesa de la primera placa, sería los 2 16avos que asumimos por los 5 de longitud. Esto nos daría una área gruesa de 0.625, lo cual es mayor al área gruesa mínima requerida. Entonces pasa. Igualmente, tenemos que la placa número 2 será igual a 2 16avos por 2.44, que es el ancho de uno de los elementos naranja, ya que lo que hacemos es solo restarle a 5, restarle el grueso el espesor de la placa larga, y eso lo dividimos entre 2 para sacar la longitud de cada uno de estos dos elementos. Entonces, bueno, tenemos que este elemento por ahora es 2.44.
Y el área gruesa entonces nos daría un 0.30. Pero este es menor al 0.58 que necesitábamos, por lo que no pasa. Entonces tendremos que ahora plantear otro espesor. Entonces ahora planteamos un espesor de 3/16. Y lo que nos da por 2.41, que es rehacer el proceso de quitarle a 5 el espesor de la placa y luego dividirlo entre 2, pues nos daría 2.41 en este caso, porque ahora le quitamos 3/16 a 5. Y nos dará una área gruesa de 0.45, la cual igualmente no pasa, por lo que ahora tendremos que volver a plantear otro espesor. Ahora planteamos un espesor de 4/16 por la longitud del espesor de la longitud del elemento naranja, la cual nos dará un área gruesa de 0.595, la cual es mayor a 0.58 y nos pasa, es un ok. Pero tendremos, como es la misma para todas las placas, tendremos que volver a calcular la placa 1 o la placa larga del elemento largo, que sería 4/16 por los 5 de longitud, que sería una área gruesa de 1.25, que igualmente nos pasa, entonces es un doble ok. Bueno, el siguiente paso es sacar las inercias y ver cuál es la inercia menor. Para esto tenemos que poner los datos, volvemos a hacer otro diagrama donde pondremos dónde están los centroides de cada una de las figuras y el centroide de la figura en total. Como los centroides para un rectángulo están a la mitad de su base y a la mitad de su altura, pues sabemos que los centroides de los elementos naranjas están a 2/16 y a 1.19 de sus 2.38 de longitud, pues es la mitad. Y bueno, del elemento azul, su centroide estará ubicado en el mismo centroide de la figura completa, pues es la mitad, que son 2/16, y la mitad de su altura, que son 2.5. Bueno, para esto nos sirve sacar este 1.19 porque después lo utilizaremos para sacar cuánto nos falta para llegar al centroide desde este centroide. Bien, entonces la fórmula de la inercia de X es igual a la sumatoria de inercias de X más la sumatoria de áreas por la diferencia de las distancias de Y al cuadrado. Bien, esto nos da que para sacar una inercia en una placa es la base por la altura al cubo entre 12. Y entonces, por eso tenemos que, el primer elemento tenemos que poner su base, su altura, al cubo entre 12 y tenemos que sumarle las otras dos inercias de los otros dos elementos, que sería 2 por la base por la altura al cubo entre 12. Y a esto le sumaremos también el área del primer elemento por su diferencia de distancia de centroides más 2 por el área del segundo de los otros dos elementos por la diferencia de distancias entre los centroides al cuadrado. Bien, entonces esto sustituido quedaría 4/16, que es la base del elemento azul, por 5 al cubo, que sería 5 es la longitud del elemento azul, entre 12, más pues los dos elementos, las inercias de los dos elementos, que serían la base, que son 2.38 por los 4/16 de altura al cubo. Y esto entre 12. Bueno, y a esto también le tenemos que sumar las áreas gruesas por los de Y al cuadrado, que sería el área gruesa del primer elemento, que es 1.25, por la diferencia de distancias entre centroides. Pero como no hay ninguna diferencia de distancias entre los centroides porque está en el mismo punto, pues será por 0. Y también se sumará las dos áreas gruesas por las diferencias de distancias entre los centroides de los elementos en naranja, pero como también están ubicados en el mismo punto del eje Y, no necesitamos, o sea, es 0, por lo que también se convierte en 0 porque lo multiplicaríamos por el 0.595. Entonces estos dos elementos nos darían 0, entonces solo sumaríamos las inercias, lo cual nos daría 2.61. Bien, en las inercias de Y. Las inercias de Y es la sumatoria de inercias de Y más la sumatoria de
las áreas por el diferencial de distancias de x al cuadrado. Entonces tenemos que ahora las fórmulas cambian porque ahora es la altura por la base al cubo entre 12 más, bueno, los dos elementos que es su altura por la base al cubo entre 12. Y sumaremos las áreas gruesas por las diferencias de distancias entre centroides de x más, bueno, lo mismo, las áreas por las diferencias de los centroides de x al cuadrado. Y esto sustituido quedaría que es 5 por los 4/16 al cubo entre 12 más 2 por 4/16 por 2.38 al cubo entre 12 más 1.25 que, como recordamos, está en el mismo punto del centroide, vuelve a ser una diferencia de 0, por lo que se vuelve este término 0, más 2 por 0. Por el área, que es 0.595, y esto se multiplica por la diferencia de distancias entre los dos centroides en el eje X, el cual sacaremos sumando los 2/16 que representa la mitad del elemento amarillo, más los 1.19 que esto representa toda la distancia en X que necesitamos recorrer para llegar al centroide. Esto nos da un valor de 1.315, lo cual se elevará al cuadrado y se multiplicará por el área gruesa. Bien, esto todo resuelto nos da un resultado de 2.625. El siguiente paso es sacar R para KL entre R. Bien, R es igual a la raíz de la inercia entre el área total. El área total la sacaremos, bueno, sumando pues el área de cada elemento, y tendremos que R es igual a, bueno, la inercia, que será, tomaremos la inercia menor, que en este caso es la inercia de X, porque es 2.61, entre el área total, que es 2.44, lo que nos da un radio de giro de 1.07 pulgadas. Lo que nos lleva al siguiente paso, que es sacar KL entre R. Bien, KL, como habíamos dicho, K es igual a 1 y la longitud de la columna es de 10 pies, pues sería 1 por 10, y como el radio de giro está en pulgadas, pues cambiaremos los pies a pulgadas, por lo que multiplicaremos por 12. Entonces tendremos que KL entre R serán 120 entre 1.07, lo que nos da un resultado de 112.14. Y para no hacer una interpolación, lo redondearemos hacia arriba, lo que nos dará una KL entre R de 113. Y esto, si lo buscamos otra vez en la tabla T-4-22, encontraremos que en el 113 para un FY de 50 nos dará un Phi CFSR de 17.7. Nos ayudará en el siguiente paso, el paso 5, el cual es sacar Phi CPN, bueno, que es la resistencia. Bien, Phi CPN es igual a Phi CFSR por el área total. Phi CPN es igual a, entonces, los 17 que sacamos acá arriba, los 17.17 por el área total, que es 2.44. Este Phi CPN nos da 43.188, lo cual es nuestra resistencia. Y esta resistencia debe de ser mayor a nuestra carga última, la cual era de 60, por lo que no pasa. Entonces el siguiente paso es volver a proponer otro tipo de espesor. Bueno, entonces ahora, como nos quedamos realmente cortos para los 60, propondremos un espesor de 6 entre 16 avos. Por, bueno, los 5 de la longitud del elemento nos dará una área gruesa de 1.875, la cual pues es mayor a los 0.58 que necesitábamos de área gruesa requerida. Entonces pasa. Y nuestra segunda placa tendrá un espesor de 6/16 por 2.31 de longitud, que nos dará una área gruesa de 0.86, lo cual igualmente nos pasa. Entonces el paso 6.1 será volver a sacar las inercias. Y como ya habíamos explicado en el anterior punto, bueno,
volveremos a sacar las inercias que, bueno, la distancia del centroide al elemento azul será de 1.155, que es la mitad del rectángulo, y bueno, pues ahora la mitad del elemento azul son 3/16. Y igualmente, pues el elemento azul mide 5 pulgadas y los elementos naranjas miden 2.31. Entonces tenemos que la inercia en X ahora será 6/16 por 5 al cubo entre 12 más 2 por 2.31 por 6/16 al cubo entre 12 más las áreas gruesas por las diferencias de longitudes, que las diferencias de distancias entre centroides, que en este caso las dos son 0, por lo cual estos dos se vuelven 0, y tenemos una inercia en X de 3.92. Bien, la inercia en Y ahora es la sumatoria de inercias en Y más la sumatoria de áreas gruesas por los diferenciales de distancias entre los centroides de X al cuadrado. Entonces, nos da ahora, sustituyendo todo esto, que la inercia en Y será 5 por 6/16 al cubo entre 12 más 2 por 6/16 por 2.31 al cubo entre 12 más la área gruesa, que nos vamos a multiplicarla por 0, porque ya habíamos dicho que el centroide del elemento azul está en el mismo punto que el centroide de toda la figura, nos dará 0 este elemento. Más 2 por la área gruesa de los elementos naranjas por la diferencia de distancias entre los centroides en el eje X, lo cual sacaremos sumando, como ya hemos dicho antes, los 3/16 más el 1.155, lo cual nos dará 1.34 al cuadrado. Y eso, bueno, pues ya lo multiplicaremos por el 0.86, lo cual a su vez lo multiplicaremos por el 2 y por todo lo que ya habíamos antes mencionado, lo cual nos dará un valor de 3.90. Entonces, en este caso, la inercia menor será la inercia en Y, lo cual será igual, bueno, entonces usaremos esta inercia, pues es la menor, y entonces nos llevará al siguiente paso, que es sacar R, para luego sacar KL entre R. Entonces R es igual a la raíz entre la raíz de inercia entre el área total. Y entonces R es igual a la raíz de 3.90, que es nuestra inercia en Y, que es la menor, y por eso usamos esta, entre el área total que conseguimos, bueno, sumando todas las áreas de los elementos, que es 3.595, lo cual nos da un radio de giro de 1.04 pulgadas. Que en el siguiente paso, entonces veremos que KL entre R es igual a 1, que es K, por los 10 otra vez, que es nuestra longitud, por los 12 para volver las pulgadas, entre 1.04, que es nuestro radio de giro, que acabamos de sacar con los nuevos espesores y las nuevas inercias. Bien, KL entre R nos da un valor de 115.38 y lo renderaremos hacia arriba, lo cual nos dará un KL entre R de 116 con un phi de A0 de 50, y con esto encontraremos el valor de phi CFCR en la tabla 4-22 de 16.8. Bueno, entonces el paso siguiente es sacar phi CPN, que es la resistencia. Entonces, phi CPN, la resistencia, es igual a phi CFCR por el área total. Entonces, phi CPN es igual a los 16.8 que sacamos en la tabla 4-22 por el área total, que es 3.595, lo cual nos da una phi CPN de 60.4. Entonces, la resistencia de 60.4 es mayor a la carga última de 60, lo cual pasa y entonces nos deja usar este espesor. Bien, el paso 9 es ahora revisar las condiciones del patín. Bien,
Para revisarlo, nos vamos a la tabla B4.1a del manual y encontraremos que la forma de esta columna en el caso 3. Y como sabemos que tiene dos articulaciones, sabemos que no está rigidizado. Entonces, primero revisamos que el patín, sabemos que no está rigidizado porque no hay ningún empotramiento. Y vamos ahora a hacer la comparación que nos viene en esta tabla, que es la base entre el espesor versus 0.45 entre el módulo de elasticidad del acero entre el FY. Entonces sería que nuestra base es 2.31 del patín entre los 3/8 del espesor versus los 0.45 raíz de 29.000 entre 50. Esto nos da, bien, un valor de 6.16 versus 261. Recuerden que este valor de 2.31 lo sacamos porque es lo que mide este elemento, el cual en la tabla B4.1a encontraremos que cuando se refieren a la base, se refieren a esta longitud. Por lo que por eso pusimos 2.31. Y bueno, el 3/8 son los 6/16 convertidos a octavos, que es nuestro espesor. Por eso pusimos así los valores. Entonces, bueno, sabemos ahora que 6.16 es mucho menor a los 261, lo cual sabemos por un video que el profesor nos enseñó que cuando B entre T es menor a 0.45 raíz de el módulo de elasticidad entre F y Y, significa que no es esbelta. Bueno, para el alma es el mismo caso, lo cual entonces nos da que el alma y el patín no están rigidizados y no son esbeltos. Lo cual nos lleva a nuestra conclusión final, que será usar una columna con placas de 3/8 y acero de 50 kips, con una resistencia o Φ-CPN que sea igual a 60.4, con el alma y el patín no esbeltos y no rigidizados, por lo que no es susceptible a pandeo local y falla en el eje débil, que es el eje Y, pues fue la inercia menor. Bueno, muchas gracias.